¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. De cómo la evasión fiscal hace que pues cometa un fraude a lo que es la declaración de impuestos, todo esto. Entonces aquí vemos cómo los contadores son las que la llevan siempre. Sí, ¿verdad? Fue el primer personaje que se echaron. Todo por tener un jefe que le manda a hacer cosas que no debe ser, pero eso no sucede en la vida real, ¿verdad? No, pues ahora sí que en la vida real a veces los contadores se topan con situaciones que quisieran que fuera de película, ¿no? Que apenas están o pareciera que se sienten contra la espada contra la pared, ¿no? Porque pues es el jefe, es el SAT, son los compañeros, es la economía, entonces como que en qué momento vamos a los comerciales por las palomitas y demás y pues no, esto no sucede. Fíjate, Hugo, una de las películas que a lo mejor la mayoría de los radioescuchas, bueno, pues le ha tocado ver, alguna de las múltiples versiones es la de Los Intocables, ¿no? Hay que recordar aquella cinta, bueno, pues que pues trae a la pantalla todo lo que tenía que ver con aquel mafioso Al Capone y que al final del día, bueno, pues es un oficial del Estado, Eliot Ness, quien, bueno, pues anda tras toda la huella de todo lo que ha realizado Al Capone y que finalmente, Hugo, tiene que ver con un tema de impuestos, lo que lleva a la cárcel a Al Capone, es decir, evasión de impuestos. ¿Quién se iba a imaginar que un pues malhechor que tenía casi toda la ciudad bajo sus manos, este detalle de evasión de impuestos que se le fue de las manos, yo creo, y lo agarraron ahí? Y vaya, esta es, entre comillas, una historia real, porque estos fueron los antecedentes para que en Estados Unidos empezaran con la primera ley antilavado de dinero, ¿no? Realmente, por eso esto del lavado de dinero... Es una de las más grandes, de hecho, de los delitos más grandes que incluso el propio narcotráfico. Entonces, tú debes de dinero al gobierno y es peor que si llevaras droga, yo creo. Ciertamente, Hugo, se documentaba en esta película y como esto que se recogía, estas lavanderías o lavado de dinero, era propiamente que se usaban estas supuestas tiendas de lavandería donde efectivamente se lavaba ropa, pero al final del día, bueno, pues se trataba de hacer el dinero sucio como si fuera fiscalmente bien sí, tratar de que se perdiera la huella de dónde venían todos esos recursos, ¿no? Sí, es para que vean que ahora sí, como dicen, que de la ficción a la realidad hay un pequeño paso, entonces pues... Hay un documental que en lo particular me gustó y me ayudó mucho a entender lo que pasó en el 2008, la crisis, que se llama Inside Job o Trabajo Confidencial, porque ahí vienen, como que siguen el rastro de dónde empezó esta crisis, por qué se dio, por qué de repente la gente ya no podía pagar las hipotecas en Estados Unidos, por qué se habían elevado tanto los precios de las viviendas y luego tuvieron mucha gente que devolver las casas, etcétera. De hecho fue ganó el premio al mejor documental en el 2011 y trata entre que corrupción en Estados Unidos desde Islandia, que empezó, creo, y incluso también hasta académicos de universidades reconocidas en Estados Unidos le seguían ahí el paso, porque ellos eran parte de asociaciones que como que acreditaban si un país tenía liquidez o no, y les decían que la clasificación A, AA, etcétera, y que no, pues es que eso nada más es la calificación, pero no quiere decir realmente nada. Entonces, ¿qué era lo que se estaba enseñando también en las universidades en ese entonces? Creo que también nos puede ayudar a evitar nuevamente que vuelva a suceder esto que pasó en el 2008. Así es, sí, toda esta cuestión que fue la famosa burbuja, ¿no? La crisis financiera de que pues vivíamos en un boom que las bases no eran realmente sólidas y que para algunos era un tema financiero bastante complejo, ¿no? Que nada más ciertos especialistas eran los que lograban dominar esos temas y por eso al final del día realmente pocos supieron lo que sucedió, pero gracias a esos
pues reportajes o documentales que comentas, pues ya aquellos que no estamos tan involucrados en esos temas financieros, pues entiendes Sí. ya qué fue lo que sucedió, quiénes están involucrados y como dice, ¿no? El pasado te puede ayudar a predecir el futuro. Fíjate, Hugo, ahorita estaba tratando de conciliar con algunas películas, esta de Volver al Futuro, que acabamos de tener por ahí una conferencia para clientes y los colaboradores, a los cuales, bueno, pues les extendemos las gracias por habernos asistido y acompañado a estas conferencias relativas a contabilidad electrónica. Imagínate, Hugo, que tú fueses uno de los partícipes de Volver al Futuro, tú como contador, que tuvieses esa capacidad de regresar al pasado. Bueno, pues allí pudieras, imagínate, hoy en día muchos contribuyentes, bueno, pues que caen en situaciones de impago, de créditos fiscales, porque fueron mal asesorados. Bueno, pues de Volver al Futuro, regresar al pasado y tratar de corregir esta situación que cada vez se hace más complicado. Es decir, hoy en día la contabilidad electrónica parece un tema de ciencia ficción que muchos terminan por no querer comprar la idea, dicen no es cierto, todavía no es una realidad, está por cocinarse, pero yo creo que es una película que ahora sí que de la cual todos los mexicanos y todos los contribuyentes en territorio mexicano, bueno, pues somos partícipes de la misma, ¿no? Y bueno, Luis, tú como comentabas en la plática, ¿no? Que parece convertirse en una ciencia exacta, ¿no? Por la información, el nivel de calidad de información que tenemos, que prácticamente ya cuando tú presentas tu información, únicamente la utilizarán para compararla. Chicas, y regresando a las películas, alguna también yo creo que los niños han tenido acceso a esta película, los adultos también en muchas ediciones, esta película de Robin Hood, ¿qué nos pudieran decir al respecto y cómo estaría vinculada al tema de los impuestos? Bueno, pues aquí vemos cómo los impuestos son cada vez más grandes, que hacen imposible pagarlos. Incluso ya ahí sale un héroe que decide pues robar lo poco que les quitan a los pobres, bueno, sí, lo poco que les quitan para devolvérselos. Aquí pues yo creo que queremos que existan ese tipo de héroes, pero no hay. Para todos aquellos que no pueden pagar los impuestos, porque cada vez han son sido más representados nada más con Robin Hood, ahora también les estamos viendo Escobar, que él vendía la droga, pero les daba también al pueblo, y luego también tenía unos problemas acá fiscales que los querían acusar, y él obviamente se zafaba, pero era como que el Robin Hood moderno, ¿no? Fíjate, Hugo, a lo mejor digo, un símil contra esto, un Robin Hood pudiera ser algún abogado que asesora a el pueblo, que en este caso serían los que viven la injusticia, y bueno, que arrebata del recaudador, entendido como el gobierno, bueno, pues esos impuestos que ellos se sienten agraviados y ¿sabes qué? Vamos a volcárselos de manera directa al pueblo. Digo, con todas las reservas del caso, ¿no? Que pudiera ser algo traído a la actualidad. Y Luis, y tendrá que ser como le llaman por ahí, los pro bono, que no cobren, ¿no? Porque si no, pues parece que ¿quién es el que...? Exactamente. Bueno, ahí está la Prodeconu, a lo mejor sería el nuevo Robin Hood, ¿no? Que dice, bueno, pues algunos contribuyentes que se sientan agraviados, por ejemplo, ahorita en el tema de previsión social y demás que está perjudicando, dice esta Procuraduría, bueno, pues todos aquellos que todavía no presentan su declaración anual 2014, vénganse conmigo, vamos a promover un amparo para que no se logre el impacto en los impuestos, porque hay que recordar que trae una reforma ahí muy, muy severa para ese tipo de cosas. De hecho, hoy en la mañana estaba escuchando la televisión, no la estaba viendo, pero la escuchaba, y decía de que les iban a dar tiempo hasta febrero para todos los que no habían pagado el 2014 y que no habían hecho su declaración de impuestos. Y dije, ay, yo ya quiero hacer la del 2015, quiero mi devolución de impuestos. Ya me urge. No. Y de repente también, para mí, para Anabel, ha sido como que muy tranquilo en cuanto a los tiempos y nos depositan, etcétera. Pero he sabido de otros casos en que se tardan hasta 6, 7 meses y que les vuelven a pedir papelería y se lo regresan. Digo, no, yo no, hasta ahorita no conozco esa parte de la SAT. Nos ha tocado buena suerte desde que nos han atendido bien rápido, de que hacemos la declaración y a los 3 días nos depositan. Hemos tenido mucha suerte. Hugo, pues revisábamos cifras en aquella presentación
de que, bueno, pues imagínate una buena saga, una buena película, ya sea comedia, drama o no sé cómo pudiese estar producida, pero tendrían un clientes cautivos. En el caso de los contadores hablábamos de que en México, según INEGI y datos actuales, hay poco más de 700,000 contadores registrados en México. Es decir, se dice que 1 de cada 10 mexicanos profesionistas es contador. Entonces, imagina, ya tienes una buena taquilla, no sé cuál es Ahora ya no es que por tantas mujeres un hombre es, por tantas personas son un contadores. contador, así es. Y un contador de cuentos, ¿no? ¿De qué? De esos hay muchos. No, pues yo creo que sí sería una buena película ver, filmar todo lo que pasa uno mientras está esperando, todo el proceso que entre que se da de uno de alta y luego no, pues es que tienes 2 RFC, tienes que hacer esto y luego venir con nosotros, todo Que eso parece sí. una novela, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ahora, Hugo, hay contribuyentes que no han volcado sus obligaciones de manera oportuna y que los han obligado, si no a filmar una película, sí a que retroalimenten. El caso de Documentarlo. Paquita, la del barrio, que por ahí fue acusada y demás, y bueno, pues después obligada a filmar, bueno, colaborar. pues, unos anuncios donde decían que bueno, pues la gente cumpliera oportunamente con sus obligaciones. No, pues Si Luis, no le pasaba lo mismo. no sé si recuerdan hace ya un par de años que un grupo musical, un grupero por ahí, sacaron una pequeña melodía cuando la época de la declaración anual para alentar a la gente. Era una banda, ¿no, Hugo? Sí, una banda, no mal. Banda Limón o algo así, ¿no? Los ¿Será? Tigres del Norte, por ahí, Creo que uno de sí. esos era que estaba hasta pegajosa la canción y Se ya la era aprendieron. preocupante, sí, ¿no? Porque ya como que... Sí funciona ponerle musiquita a los Sí, comentarios. luego pasaba como la canción de Ana Bárbara, ¿no? Me asusta pero me gusta, ¿no? Entonces, son de esos pequeños detalles y luego también pasan historias como el programa de Silvia Pinal, ¿no? Casos de la vida real donde, pues, en este caso, los casos de ustedes que decían de la devolución de impuestos fueron muy favorables, pero pues muchos de nuestros radioescuchas seguramente no comparten esa felicidad y esa fortuna de que tuvieron su devolución al primer intento. Sí. Y pues incluso ahorita hablando sobre cine, hay incluso varios, aparte de que comentó Merari, varios documentales. Hay 2, uno que se llama Capitalismo, una historia de amor, muy bueno. Caray. Pero pues no es amor del bueno, supongo. Es del 2009 y habla sobre una denuncia al sistema capitalista que se utiliza en Wall Street y cómo tuvo que ver o afecta a la crisis financiera mundial y a la economía de Estados Unidos. Entonces, aunque está enfocado un poquito a la economía de Estados Unidos, hace una denuncia de la administración entre Barack Obama y la salida de lo que es George Bush. Chicas, ¿cuál es la diferencia entre documental y una película? Es decir, una película es ciencia ficción, el documental son hechos reales recogidos, Sí. o a ver qué nos De pudieran hecho, decir por ahí ejemplo, al respecto. otra categoría sería una película biográfica. El documental son más que nada entrevistas, investigación, la investigación filmada, la que la persona va con expertos y les pregunta, oye, ¿qué pasó? Se documentan y ellos presentan los resultados. En una película, pues va un poco más de ficción porque no tienen, por ejemplo, una conversación de que no, pues... Presunto ellos hablan, culpable, por ejemplo, es esto documental. es documental. Ya. Sí, porque ahí estuvieron filmando durante el juicio, o sea, estaban en el tiempo real filmando Ya. y no deja mucho a la imaginación. En la película sí suponen que hablaron de esto y qué dijo uno, qué dijo el otro. Y una película biográfica también es, pero sí se muestra un poco más en documental. Puede ponerle, porque Un si final está basada, diferente. sí, por lo general son basadas en libros de una persona que está hablando sobre su historia, pero también no está la evidencia total de que realmente haya sido esa conversación. Pues la invitación a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, una película ad hoc pudiera ser Presunto Evasor, ¿no? Donde, bueno, pues hay personas que están siendo señaladas, puestas en una lista negra, exhibidas, dañadas moral y económicamente. Bueno, pues que se documentara a través de este tipo de situaciones y exhibidas donde, bueno, pues el sistema aún tiene sus fallas y por qué se atreve en un momento determinado a llevar a la lista pública ese tipo de cuestiones, ¿no? Así es, ¿no? Y esperemos que ojalá que falten protagonistas, no vaya a ser que debido a la situación haya muchos. Ah, exactamente.
No. Pues sí, y de repente hay películas en las que le aparecen como el contador es el malo de la película, pero después al contrario, es el bueno porque fíjate que encontré este recoveco en el cual nosotros podemos ganar más dinero o podemos hacer algo, ¿no? Entonces varía mucho el papel del contador en la vida diaria también. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.